Hoy vamos a explorar el fascinante mundo del periodismo de opinión en Ecuador. Este género periodístico es una herramienta poderosa para expresar y debatir diferentes puntos de vista sobre temas de interés público. Periodismo de investigación en Ecuador. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Martín Cantos y hoy nos encontramos con Marcelo Gijón Paredes. Él es periodista, cronista, director y presentador de La Ecuatorianidad y La Riobambenidad. Él es docente en la Escuela Superior Politécnica y consultor en Cooperative y Comunicación Creativa. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, un gusto poder compartir con las nuevas generaciones de quienes se forman en periodismo. Bienvenidos, hijo. Muchas gracias por recibirnos en su hogar. Es muy acogedor. Estamos ahorita en la zona donde se grabó La Riobambenidad, ¿verdad? Este es el sede en donde producimos La Riobambenidad desde el año 2014. Wow, eso es muy acogedor y muy interesante. Bueno, para iniciar con las preguntas, quiero iniciar con que a lo largo de su carrera profesional, ¿cuál cree que ha sido el proyecto que más ha marcado profesionalmente y por qué? Tuvimos la suerte, el orgullo y la distinción de ser parte de la unidad de investigación periodística de Diario Expreso. Y allí hubo un reportaje que marca mi vida periodística, personal y profesional. Y es la denuncia que hiciéramos desde la unidad sobre cómo se alquilaban a los niños en unas regiones de la provincia de Chimborazo. En algunas comunidades de los cantones de Colta, de Huamote, existía esta paradoja y este contrasentido de ver cómo familias alquilaban a sus hijos para que los lleven a trabajar en Colombia y en Venezuela. A cambio recibían un dinero. La propuesta inicial era de $600. Se les daba $200 por parte de los enganchadores, pero nada de lo ofrecido sucedía. La circunstancia servía en la medida de que les decían a los padres: tu hijo está acá sin trabajar, sin producir, mejor que trabaje con nosotros. Ese era el enganche, pero reitero, este reportaje pudo denunciar no solamente la indolencia de un grupo de familias, de unos coyoteros y traficantes de personas, sino también mirar cómo en el tema del tráfico de niños había muchos incumplimientos. Estos jóvenes viajaban a ciudades de Colombia, de Venezuela, pero eran para ser explotados laboralmente. Venían con enfermedades, eran explotados sexualmente. Y fue un reportaje que terminó conmoviendo a la sociedad entonces, porque era un poco algo que no se decía, no se contaba, que es una de las premisas que tiene el periodismo de investigación. Entonces, creo yo que ese fue el reportaje que ha marcado el tema de lo que ha sido estos tiempos de hacer periodismo. ¿Qué año, disculpa, fue publicado ese reportaje? El reportaje fue publicado en el año 2001 y la paradoja es pensar que se hizo muy poco. Y mira cuánto tiempo ha pasado, más de 20 años. Y se hizo muy poco para todo esto. Normalmente esa es una de las frustraciones que tenemos quienes hacemos periodismo de investigación. El periodista presenta la información, la contrasta y pone el tema. Pero muchas veces todo lo que significa el entorno de quienes deberían actuar y hacer algo por esa realidad no sucede. El escándalo pasa. En ese entonces el gobierno se asombraba, daba disposiciones, exigía que la policía controle las fronteras, decía que el gobierno tenía que hacer una campaña de concientización en los sectores rurales, que el Ministerio de Bienestar Social en ese entonces debía trabajar en las comunidades, que debía haber una campaña de concientización en español y en quichua, que esto no puede seguir así. Luego pasa. Pero luego simplemente era pensar paradójicamente que lo único que cambiaba de esa realidad era la tarifa. Claro, siendo ahorita a veces puede encontrar
De hecho, ahora todavía sigue sucediendo. Es increíble, pero sigue sucediendo. Nuestra sociedad sigue tal vez En deuda. pues sí, no hemos progresado lo suficiente. Bueno, fue muy interesante esa respuesta, Marcelo. Y para continuar con la entrevista, me gustaría hacerte la siguiente pregunta, que es, en tu experiencia, ¿no? ¿Qué habilidades crees que son esenciales para formar a los futuros comunicadores del país? A ver, yo pienso que fundamentalmente un periodista tiene que estar informado. Y al hablar de informado hablo de un contexto general que implica ahora, que implicaba antes y que corresponde al presente, en el sentido de que no puede haber un buen periodista si no hay un contexto que le cubra de la información suficiente para entender lo que está haciendo, tener una visión y tener justamente el tema de un criterio para poder informar con certeza, con veracidad y lograr el capital más importante que debe tener un periodista, que es la credibilidad. Un periodista vive de eso, de que tu audiencia te crea, de que tu audiencia sepa que lo que tú estás contando y estás diciendo es cierto, que tú has trabajado para poder mostrar aquello. Entonces, ese contexto me parece importante. El periodista tiene que tener el asunto del contexto informativo claro para poder entender el mundo. Y cuando hablo de todo este contexto, te hablo de que debes saber de todo un poco. Debes saber el tema de la información política, pero también la económica, pero también el contexto global, pero también debes saber de deportes, que sé que es lo que te gusta, pero también debes saber de la realidad social del país. Debes saber algo de matemáticas, como debes saber algo de sociología y psicología. Entonces creo que esa composición es importante. Y la otra, sobre todo ustedes que se forman en este proceso, es el dominio de todo lo que significan los nuevos escenarios. Sí. Yo soy un periodista de la vieja guardia, pero la clave ahora está en que domines los nuevos formatos. Internet. En que estructures el tema de tu periodismo desde el internet, desde el podcast, desde la presencia de las redes sociales. Entonces creo yo que con esos procesos tú vas a construir un periodismo efectivo, diferente, distinto y de credibilidad. Y justamente hablando de eso, pues, como se dice, tenemos que irnos adaptando, ¿no? Como periodistas, desde la vieja guardia a los nuevos, los actuales, pues para las redes sociales, todo eso, la información ahorita es mucho más rápida, ¿no? Entonces la gente necesita segundos para leer una noticia o ver un TikTok para engancharse un rato y no pasarnos, ¿no? De un lector. Y en base a eso, en su opinión, las nuevas tecnologías han representado una herramienta muy valiosa o un obstáculo para la labor del periodista. Qué buena pregunta. A ver, yo creo que aquí hay que analizar algunas cosas alrededor de esto. Punto 1. Quisiera ponerme a pensar en el contexto de cómo las redes sociales han terminado siendo una amenaza para los medios de comunicación en una primera instancia. Amenaza que no le prestábamos mucho la atención, la verdad. Porque cuando nos hablaban de redes sociales, creíamos que era algo más, que de pronto iba a pasar de moda y no nos íbamos a ver afectados. Cuando vemos el crecimiento de las redes sociales, la influencia, la conectividad de las personas, comenzamos a darnos cuenta que ahora hay otros protagonistas, que son los ciudadanos que están a pie, o que es alguien que tenga una red social. Y ahí comienza un elemento importante de debate en los medios. Y es el tema de sentir la amenaza de ellos. Pero mira tú que este elemento que ha sido la amenaza para los medios de comunicación tradicionales, me refiero, está terminando también de ser lo que ahora les impulse en una nueva etapa. ¿Por qué? Porque en las redes sociales encuentras tanta mentira, tanta fake, tanta noticia no verificada, no comprobada, que te ha tocado volver a validar la información en un medio de comunicación para dar credibilidad. Claro. Entonces, eso que fue una amenaza para los medios, hoy está terminando de ser algo que les impulsa porque necesitas comprobar. Te sale tantas cosas y tanta información que coges y ya te entra la duda y dices, no, mejor reviso el portal del medio tal o del medio tal o de algún medio para saber si es cierto. Publicaciones que ahora se tiran. Exactamente, entonces eso me parece importante. Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales? A mí me parece que es una herramienta importante, interesante, que no la puedes dejar de lado, que no puedes hacerte digamos que alguien que no mire esa realidad, sino que al contrario, están allí
y tienen que servir para lo que es el propósito. Es informar, es entretener, es conectarte con las audiencias. Medio de comunicación que no traslada esos formatos es un medio de comunicación que está destinado simplemente a desaparecer. Todo lo multimedia es lo que se maneja ahora. Ahora un periódico se escucha. Ahora una radio se mira. O sea, son esas circunstancias que uno no termina de entender. Y entonces son los escenarios a los cuales hay que irse adaptando, trabajando, fortaleciendo, y creo yo que dándole también la seriedad que se necesita. Claro. La certeza de saber que las redes te pueden conectar para que estés informado de verdad y no de noticias negativas. Entonces, creo yo que el contexto está dado para que las redes sociales, siendo bien utilizadas, hoy son un impulso de conexión con las audiencias, que lo que necesitan los medios es justamente multiplicarlo. Claro, y aparte de que actualmente las redes sociales, pues, existe un dilema porque, por ejemplo, hay la red social X, anteriormente llamada Twitter, que se llegaban a publicar, pues, hasta los videos, por ejemplo, de lo que pasó recientemente en las cárceles, donde estaban los videos de los asesinatos y todo eso. Entonces ahí se crea un dilema, que es la siguiente pregunta, que ¿cuáles son los principales dilemas éticos que han enfrentado los comunicadores, por ejemplo, en base a esto, que publicar un cuerpo, un asesinato en redes, todo ese tipo de cosas? Es justamente eso. Es justamente pensar que muchas veces se ha confundido como que ahora, con las redes sociales y su explosión, con el acceso a las audiencias, es como que todos creen que son periodistas. Y eso no es cierto. La diferencia entre el tema de un rol que puede tener un ciudadano con un teléfono y con un periodista que está con un teléfono, marca desde el concepto de cómo voy a hacer yo mi trabajo y qué concepto ético tengo para poder hacerlo. Cómo puedo yo manejar el tema de lo que significa un reportaje y las consideraciones que tengo para hacerlo. El respeto que debo tener yo para una audiencia. ¿Qué código? Claro, ¿qué código tiene mi medio de comunicación para saber que esa imagen espeluznante de una matanza en la cárcel no va de la mano por una necesidad informativa, sino por un tema de un morbo, que no se trata de tener más likes, sino informar de forma correcta con el respeto que corresponde a una instancia y a un momento? Claro. Entonces, por ahí me parece que el periodista tiene que estar en esta lucha constante de marcar la diferencia para no caer en esto. Yo siento que antes nosotros correteábamos por una primicia, por dar rápido esa información. A nosotros nos pedían los editores, y cuando la competencia nos ganaba, tenía el jalón de orejas y nos hablaban. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué salió en El Universo y no salía en El Expreso? Era la competencia de dos diarios guayaquileños en mi caso. ¿Pero por qué El Expreso sí y nosotros no? ¿Qué pasó? O sea, era eso, ¿no? Yo siento que ahora ya no es la lucha por la primicia, sino por la lucha por informar bien. Yo creo que esa es la parte importante. Y entonces corresponde estar bien informado para poder dar aquello como información. Ha pasado algo en la ciudad, ha habido un operativo de la Fiscalía y claro, nos informan de muchas cosas y me informan de varios y son 50, son 30, son 20, son 2, son 3. No sé, tengo que enterarme bien para poder informar, ¿no? Entonces, esta parte de las redes sociales que son tan asequibles, tienen esa línea finita en donde puede haber el error, donde puede haber el morbo, donde puede haber el romper lo que tú decías que es muy importante, tu parte ética. Hay cosas que además me parece que tienen que estar en la formación de uno como ciudadano. Hay cosas que yo no puedo hacerlas, no porque me prohíbe el medio, no porque hay un código de ética, no porque hay una ley del periodista, no, pues es por humanidad, o sea, soy yo el que no creo que eso sea un material informativo. Claro, ahora cualquier persona con celular publica cualquier cosa. Exactamente, entonces ahí tenemos ese problema. Que valga la pena también decirlo, termina siendo un tema de educación. Es decir, quien disfruta ver una matanza sangrienta de una cárcel, me parece que tiene problemas mentales y problemas de educación. Si eso para uno puede ser muy divertido, yo respetaré siempre, ¿no? Cada quien podrá ver lo que desee, pero me parece que a veces el tema es de quién consume eso, de quién consume eso. Hay un tema muy interesante que le dejo ahí con nombre y apellido, ¿no?
O sea, se cuestiona mucho el tema de la crónica roja de Diario Extra, ¿no es cierto?, de Guayaquil. Se cuestiona mucho, todo el tiempo se está cuestionando. Ahora hay otros procesos para manejar esa crónica, de hecho. Pero pregunto yo, o sea, ¿dónde está la culpa? ¿En quien imprime 300.000 periódicos del Extra? ¿O quienes compran 300.000 periódicos del Extra? Entonces creo que también hay que dar esa lectura para entender qué nos está pasando. Es muy debatible. Me parece muy Exactamente, ¿no es cierto? O sea, yo te pongo ese producto, claro. Pero si la gente decide no comprarlo, pues eso ya no va a funcionar. Entonces por ahí es como que, sí, es que ellos, cronistas, que sí, que esto, que lo otro, que la farándula, que el chisme, cómo se daña. Pero sin embargo, todos los días sigues construyendo y consumiendo eso. Y sigues consumiendo eso. Así que por ahí también hay que pensar cuáles son las audiencias y cómo operan las audiencias. Exacto. Y hablando de esto, pues, de los problemas o desafíos que podemos llevar nosotros como comunicadores, y hablando de lo más personal, usted en su carrera, ¿cuál cree que ha sido como que este desafío que haya enfrentado en su labor de periodista de investigación? Porque como usted dijo, por ejemplo, era el de publicar rápidamente antes que el otro diario, pero aparte de eso, ¿tiene alguna experiencia más sobre la complejidad? El tema es el asunto del riesgo que tú tienes sobre las amenazas. Cuando hablamos de periodismo de investigación, hablamos de eso que le incomoda al poder. El periodismo de investigación está ligado a develar los casos que los políticos no quieren que conozcan, a develar los casos que el gobierno no le interesa, que la autoridad no le interesa. Por lo tanto, hay mucho en juego. Por lo tanto, hay procesos que pueden terminar siendo incluso una amenaza para ti. Y creo que eso es uno de los elementos importantes que está ahí en la construcción y que no se la ha hecho, que no se la ha validado. Se ha cumplido este mes 50 años de la ley de ejercicio, del ejercicio periodístico, imagínate, década de los 70. Pero dentro de la ley que permitió el ejercer el periodismo, no se vio este elemento importante de protección sobre lo que significa tu trabajo y las consecuencias legales que puede haber. Por ejemplo, el periodista de investigación está expuesto a que quieran a través de la justicia, de un juicio, de una demanda, amedrentarte. Claro. Tú sacas esa nota y yo te voy a enjuiciar. Y entonces resulta que esa es una de las tantas amenazas que tenemos. Y no siempre cuentas con una protección para poder respaldar aquello. Hoy hay organizaciones que ayudan a eso, los gremios, la ONP, Fundamedios, Trabaja, que asisten con un abogado y es mejor, pero antes no había nada de eso. Y finalmente te pones a pensar que hay un riesgo de tu integridad, Sí. de lo que significa esa incomodidad de que este periodista está atacando las cosas que yo no quiero que sepan. Reitero, por ahí va de la mano uno de los riesgos consabidos, el tema de la amenaza, el tema de perseguirte, el tema de incomodarte, el tema de amenazarte. He vivido eso en la unidad de investigación de Expreso, se vivió eso. Te amenazan, te llaman, te mandan regalos, te mandan flores negras, con cariño para el periodista que está bien informado. Sí. Sé tu nombre, sé tu número, ay, qué bonita la casa que has tenido, ya estaremos en contacto. Porque de eso se trata, lamentablemente, ¿no? Es decir, toda denuncia viene de la mano de todos este tipo de circunstancias. Los riesgos, claro. Son los riesgos, son las cosas, depende del medio de comunicación en el que trabajes para poder actuar de forma adecuada, para proceder, para poder esperar también de las organizaciones, y ahí es otro llamado, que se dé una protección real. Tuvimos acá en Riobamba una amenaza parecida de un grupo político identificado, fue a poner la denuncia, pero hasta ahora queda ahí la denuncia, el peritaje, y no pasa nada. Es que hay que ver, ya vendrá, el perito no ha venido, ya le vamos a dar averiguando, no le ha de pasar nada, avisarán si sucede algo. Y a veces uno mira con preocupación esta ligereza. Claro, no hay confianza para que los protejan. Exactamente. ¿Quién protege a los periodistas? ¿Quién protege? Ese es un poco lo pregunta. Y bueno, para ir terminando esta grata entrevista, porque creo que nos va a ayudar mucho para seguir construyéndonos, necesitamos justo eso para las futuras generaciones, para nosotros, para las jóvenes que van a ver esto sobre el periodismo. ¿Cuáles serían pues algunos consejos que les darían no solo para el periodismo de investigación, sino periodismo en general, la comunicación en general? Qué lindo. Varios. El primero, lean. No hay periodista que
que no deba leer para construir ese proceso de formación. No concibo un periodista que no lea, que no tenga libros permanentemente. A mí eso me enseñaron hace más de 30 años en la universidad. Cuando tenía la edad de ustedes, me dijeron que hay 3 requisitos para ser buen periodista. Leer, porque al leer tú eres una persona informada y vas a hacer bien tu trabajo. Segundo requisito para ser buen periodista, leer, porque es la única manera de que puedas manejar mejor tu idioma, tu lenguaje, tu escritura. Cuando lees, mejoras y escribes mejor, hablas mejor. No dices aiga, porque lees, porque tu expresión es mejor. Y lo otro es leer, porque las historias se cuentan a partir de lo que tú tienes en la cabeza, de las figuras, de las formas diferentes de contar. Tú decías algo importante. Ahora hay que engancharle rapidito, ¿no? Son los posts chiquitos y algo tiene que ser llamativo. Si tú no estás acostumbrado a leer, no vas a tener la capacidad de tener una narrativa y contar las cosas de forma tan interesante como para que tengas ese anzuelo y te puedan captar en tiempos en donde ya no te quieran leer una crónica, una nota grande. Por lo tanto, la lectura te va a dar muchísimas cosas para entender y poder escribir y decir las cosas de forma diferente. Lo otro es pensar que un periodista siempre es un aprendiz, y más todavía en el siglo XXI. Lo que funciona ahora resulta que mañana ya no es. El dispositivo que vino la otra semana ya no sirve para 15 días. Y entonces creo que yo debo estar en un constante aprendizaje. Ser curioso, por Dios, sean curiosos. Ustedes son los que tienen que ser curiosos, ¿no? Las personas están distraídas por el teléfono, por el internet, por la tablet, por todo. Y es como que solamente miran abajo, ¿no? Pero ustedes no, pues el periodista tiene que ver a todo lado, tiene que estar atento, alerta con los sentidos para lograr entender esos contextos. Y me parece que un periodista sobre todo tiene que ir trabajando desde la honestidad, desde los valores que están inculcados en la formación. El periodismo de investigación se dedica a descubrir información que de otro modo permanecería oculto al público. A través de investigaciones exhaustivas, los periodistas sacan a la luz temas de corrupción, injusticias sociales y otros asuntos de interés público. Bueno, buenas noches, Dayana. Es un verdadero gusto tenerle hoy con nosotros. Antes de comenzar, quiero agradecerle por su tiempo y por estar aquí, por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento en el periodismo de investigación. Su trabajo ha marcado pues un precedente en el periodismo ecuatoriano y sabemos que detrás de cada investigación hay dedicación, compromiso y gran sentido de responsabilidad. Ahora, hablando un poquito de su trayectoria, ¿hay algún caso o reportaje que considere que marcó un antes y un después en su carrera? Bueno, sin duda las investigaciones sobre lo que ocurrió durante la pandemia, ¿no? Sobre los gastos que se hicieron y que fueron desviados muchos de esos dineros durante la pandemia, ¿no? No solamente en los hospitales del IES, que creo que es importante mencionarlo, sino aparte también en general. Y el impacto, más que lo que tuvo en mí, para mí fue importante. Sí, yo ya venía haciendo periodismo de investigación antes. De hecho, hicimos el caso de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, donde luego de eso pues dejó el cargo. Si bien yo ya venía haciendo periodismo de investigación antes, mencioné el caso Glass, en el gobierno de Rafael Correa también al final, pues ya había comenzado con ese tema. Yo creo que las investigaciones donde se señaló los gastos hechos durante la pandemia, más que ocasionar algo distinto en mí, creo que fue que ocasionó algo distinto en la gente. Yo ya había venido hablando de corrupción, pero al entender cuánto puede significar $1,000, $2,000, $3,000 entre la diferencia entre vivir y morir, porque murió mucha gente a causa de la pandemia y la falta de respuesta que tuvo el gobierno y el Estado, la gente tomó esas investigaciones de una forma distinta, porque te dolían aún más, porque las sentías, entendías, porque yo muchas veces hablaba de millones de dólares en otros casos y la gente como que no podía correlacionar qué tanto me afectaba a mí esa corrupción. En el caso de la pandemia, la correlación se pudo hacer de una forma más sencilla porque había vidas de por medio. Entonces las personas pudieron comprender un poco más cómo la corrupción sí me afecta en mi vida cotidiana y cómo la corrupción en ese caso mata. Claro.
Bueno, a propósito de cómo ha evolucionado, ¿no? Un poquito de la profesión y todo, ¿qué diferencias ha notado en la forma de investigar ahora con las herramientas digitales en comparación de cómo cuando comenzó? Bueno, sin duda ahora hay inmediatez, ¿no? Es mucho más rápido todo. La información, pues podríamos decir que en algunos casos es más accesible, pero también, por otro lado, tenemos una gran tarea y es que mucha de esa información no está contrastada. Por ejemplo, tenemos videos realizados a través de inteligencia artificial que se llaman los deepfake, que justamente hoy hablábamos sobre eso. Entonces es información que tenemos que contrastar y ahí está el reto. Si bien, nuevamente, estas herramientas que nos da la tecnología te podrían ayudar a que el trabajo sea un poco, que te lleve menos tiempo, a su vez, no, porque podrías estarte enfrentando a estos datos falsos, que apenas el mundo está sabiendo cómo gestionarlo. Y los periodistas nos incluimos también dentro de eso, ¿no? Tenemos muchos retos mucho más complicados al momento de identificar si algo es real o no. Claro. Bueno, estas herramientas digitales en realidad han transformado bastante este proceso investigativo. Pero bueno, más allá de las herramientas, ¿cómo se decide como periodista qué temas investigar y cuáles dejar de lado? Bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Yo creo que implica muchas cosas. Yo podría ser, em, no sé, podría ser inocente y decirte, ah, sí, lo que la corazonada del periodista le diga. Sí, hay parte de realidad en eso, pero también hay otra realidad, que muchos de los periodistas trabajamos en medios de comunicación grandes. Entonces, también hay equipos de redacción, un comité editorial, y muchas veces también tiene que coincidir con lo que el comité editorial está investigando, ¿no? Y con lo que el comité editorial tiene como prioridades. Maravilloso si eso coincide con las prioridades que tienes como periodista. Yo siempre he intentado también que dentro de estos procesos me he identificado con ciertas cosas. Soy ser humano y hay cosas que me mueven más. Por ejemplo, como te decía antes, ¿no? Cuando estamos hablando de el sector público y de la salud que tienen que darnos a todos los ciudadanos, a mí eso me movía mucho. Entonces yo y mi ex jefe también nunca quisimos soltar ese proceso investigativo. Porque literalmente el dinero que se robaban significaba menos dinero para salvar vidas. Entonces ahí está un poco la parte de, si quieres decirlo, emocional, alguna causa. Eso me interesaba mucho y yo siempre trataba de transmitirlo y bueno, coincidía con lo que el medio también quería, ¿no? Otra cosa que también a mí me mueve mucho son los casos de violencia de género, por ejemplo, y es donde también he decidido cómo investigar. Entonces te podría decir que son unas mezclas de cosas sin contar que también hay investigaciones que toman años y a las que tú nos quieres soltar, pero resulta que te falta una pieza y que no puedes seguir. Entonces, son muchos los parámetros, ¿no? que implican el poder tener y no tener, o seguir o no seguir con una investigación. Claro. Bueno, hablando de estos retos externos, también, ¿alguna vez ha experimentado alguna censura o presión externa en su trabajo como periodista de investigación? En los medios de comunicación en los que he trabajado. La verdad es que he tenido mucha suerte porque desde que comencé a hacer periodismo, siempre han existido como criterios distintos, ¿no? Pero una censura como tal, no. La verdad es que desde que comencé a hacer periodismo, siempre traté de demostrar mi pasión, o sea, mis principios frente a lo que es hacer periodismo, ¿no? Entonces como que no había nunca ninguna ranura para que exista algún tipo de censura, porque trataba de demostrar que yo siempre iba a trabajar por la gente, no solo no por el canal en el que trabajaba, sino por la gente. Entonces nunca hubo espacio para eso. Y bueno, también muchas personas, quizás tú me dirás, ¿no? Me dirás, bueno, ya porque tienes mucho tiempo de experiencia, no tienes o puedes decirle a un jefe que no quieres hacer determinada cosa o que no crees que estás de acuerdo. Pero el consejo que yo les daría a las personas que recién están comenzando es que siempre tengan claro por qué hacen esto. Y eso te va a dar la fuerza para tú decirle a un jefe, no estoy de acuerdo con la decisión que estás tomando, porque es importante.
es importante que siempre existan esas discusiones y que siempre se explique por qué tú quieres continuar con determinada investigación y por qué crees que el medio en el que trabajas debería coordinar con esos principios también y coincidir con esos principios y continuar con esa investigación. Bueno, hablando de estos principios también, desde su experiencia, ¿cuál considera que son los mayores problemas éticos en el periodismo de investigación hoy en día? Bueno, es lamentable que el periodismo primero no debe tener miedo de enfrentar al poder, pero cuando hay una sociedad muy politizada, muy dividida, cuando hay autoridades que intentan tomarse los otros poderes, el periodismo tiene que salir a relucir y no tiene que dejarse intimidar o no tiene que responder únicamente a lo que a sus intereses económicos, a lo que te diga la pauta o a lo que te diga el poder. Entonces es muy duro cuando yo observo eso a veces en Ecuador, ¿no? Como se nota, porque se ve claramente, cómo las líneas de determinados medios podrían beneficiar a uno y perjudicar a otros. Es obvio, es normal que cada uno de los medios tienen su línea editorial, eso nadie lo discute, pero otra cosa es que se use la información para manipular a las personas y eso no es correcto. Claro. Bueno, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que recién nos estamos formando como periodistas y deseamos de especializarnos en este periodismo de investigación? Bueno, yo lo que les diría es que, siempre lo digo, ¿no? Que se enamoren de esta profesión, porque es una profesión donde van a invertir mucho tiempo, pero también es una profesión que les va a dar mucho, porque cuando recién estamos en la universidad o saliendo del colegio, entendemos solo nuestra realidad, ¿no? Que está bien, la realidad que nosotros, que vive nuestra familia, pero lo que te da el periodismo es que puedes entender la realidad social, la realidad de otros. Y eso, si bien podría ser una desventaja, porque te hace muy consciente de las cosas malas que están ahí en la sociedad, también es una ventaja porque te invita a observar de frente lo que está ocurriendo. Entonces, la recomendación sería eso, primero, que se enamoren mucho de esta profesión y por lo tanto que la respeten mucho, que entiendan y que siempre se repitan para quién yo estoy siendo periodista, por qué estoy siendo periodista. Esa pregunta siempre es importante, yo me la sigo haciendo hasta hoy, ¿por qué soy periodista? ¿Y para quién? Y aparte de eso, que bueno, que sean conscientes también del momento en el que se encuentra nuestro país, que yo creo que eso es primordial. Nosotros como periodistas no somos ni fiscales, ni jueces, ni vamos a poder cambiar el mundo, ni vamos a poder cambiar nuestro país, pero sí somos un pilar muy importante para que la sociedad sepa cómo va avanzando nuestro país. Entonces, creo que el ser conscientes del momento en el que se encuentra Ecuador también es importante para que se comprenda la importancia del periodismo en un momento como este. Nuevamente, ¿no? Para mí estos espacios son muy importantes, no por lo que yo pueda decir, porque yo siempre intento cuando alguien me escribe a consultarme algo, cuando un estudiante me dice necesito hacerte algunas preguntas, siempre intento decir que sí, porque sé que es importante que alguien que está dentro de los medios de comunicación nos pueda dar unas pistas de cómo funciona esto, de cómo funcionan estos medios, lejos de la teoría, ¿no? Entonces por eso siempre intento compartir. Pero aparte de eso también es lo que yo recibo del otro lado. O sea, para mí las preguntas que ustedes me hacen son muy importantes porque me hacen recordar, que lo recuerdo todos los días, pero recordar una vez más por qué hago esto y para quién hago esto. Que eso también es fundamental en un mundo tan cambiante y con, como decía antes, y con una sociedad muy dividida. Así que qué bueno que hayan escogido esta carrera porque es maravillosa, de verdad. Yo no me imagino haciendo otra cosa. Así que qué bueno que la hayan escogido, enamórense mucho de esta carrera y sigan adelante porque la sociedad necesita más periodistas. En Ecuador, el periodismo de investigación ha sido clave en momentos críticos de nuestra historia. Desde los años 70 ha sido un pilar en la lucha contra la corrupción y los abusos de poder. El día de hoy nos encontramos con Jorge Macías Gallegos, que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Primero que nada, agradecerle por tomarse el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Cuéntame qué tal, cómo se encuentra. Muy bien, gracias, un gusto colaborar con ustedes. Qué bueno es compartir las experiencias cuando se ha tenido tanta trayectoria, se ha venido tanto tiempo y a las nuevas generaciones para que en algo pueda servir un poquito lo que se conoce. ¿Por qué cree que es importante investigar y denunciar este tipo de casos en crónicas para realizar este tipo de investigación? Bueno, la necesidad de la gente de mantenerse informada hace que
haya una profesión, una actividad que esté encaminada a desarrollarla, ¿no es cierto? Entonces hay gente que nos dedicamos a esto, que tratamos de dar a conocer lo que pasa en nuestra colectividad. Entonces, una de las áreas de la información es la crónica. ¿Sí? Yo he tratado de imponer mi propio estilo en lo que es crónica. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñan en las facultades de comunicación que la noticia debe ser fría y limitarse a contar los hechos. Pero yo considero que en el área de lo que es crónica, lo que es deportes, se puede darle un sentido humano a la información. Entonces, son áreas, son campos en los que uno puede tocar la sensibilidad de la gente. Entonces, yo no hago una noticia en sí, yo lo que trato de contar es una historia. Una historia que gira lógicamente en torno a un hecho. Pero lo importante es dar a conocer lo que no se ve. Siempre he dicho a la gente que ha trabajado conmigo que muchas de las veces la noticia no está en el hecho que se da, sino en torno a lo que genera eso. Ok, entonces, ¿qué busca usted con estas investigaciones? ¿Por qué lo hace? Primero, que la gente me lea. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? O sea, que la gente me lea, y tengo la satisfacción de que tengo un promedio de 80,000 a 100,000 cada mes que me leen a nivel mundial. Entonces eso es muy importante, y para un medio de provincia como somos nosotros, que estemos posicionándonos a nivel de 4 medios a nivel nacional, nos llena verdaderamente de satisfacción. Eso significa que estamos encaminando bien las cosas. Me parece muy interesante, la verdad, que tengan tanta audiencia en ese tipo de cosas. Usted, al realizar este tipo de entrevistas y todo esto de crónica, ¿ha tenido algún riesgo, alguna amenaza? Bueno, siempre. Puedo contarles unos de los últimos, ¿no? Un caso de prostitución. Me tocó hacer un tema de prostitución, y tenía una persona aquí todos los días que me venía a querer sacar la madre. Me llamaban mis compañeros de decirme que no venga, porque lamentablemente por un error de diseño salió un número de teléfono. Entonces no hubo la debida coordinación y nos sacaron. Entonces, como cuando uno hace la nota sale el nombre de quien lo hace, porque no tenemos que esconder nada a nadie, y si hacemos el trabajo profesional no tenemos ningún inconveniente, pero ese es un riesgo. Otro riesgo es que me amenazaron de muerte por un caso de una pirámide famosa que salió a nivel del país, y yo saqué una nota de una persona aquí involucrada, y obviamente guardé las previsiones legales, no le saqué los apellidos, no le saqué la foto, pero se podía identificar quién era la persona, porque en una locación tan pequeña como es Riobamba, Chimborazo, entonces es fácil identificarnos y conocernos. Alguna vez nos vimos, ¿no es cierto? Entonces, y me llamaron, y tengo los mensajes de que me amenazaron de muerte y que me dijeron que un rato menos pensado me la van a cobrar. ¿Y cómo maneja usted esta situación? ¿Buscó ayuda en la policía? Sería mentiroso decirle que no se tiene un poco de recelo al principio, ¿no? Pero son parte de los gajes del oficio si uno está dedicado a esto. La satisfacción que yo tengo es tratar de irme a dormir tranquilo todas las noches en la casa. Y eso implica no perjudicar a nadie ni tampoco beneficiar a nadie. Yo solo me limito a lo que es la información, y en base a eso hacerle la historia de lo que se desarrolla. Obviamente, para evitar problemas legales tengo que cuidarme pero si estamos hablando que una persona está actuando al margen de la ley, lógicamente que no le va a gustar que se dé a conocer lo que está haciendo, y obviamente va a tomar todas las represalias o cualquier cosa que quiera hacer con tal de callarse lo que se dio a conocer, pero ya quedó publicado y ya la gente lo sabe. Exacto. ¿Qué técnicas utiliza usted para poder realizar este tipo de documentos y auditorías y detectar esas irregularidades? Bueno, en esa época yo estaba de coordinador y yo me limitaba a lo que me traía la información, pero el reportero. Pero lógicamente uno tiene que corroborar esa información, y más si se tiene una base legal en el proceso formativo. Porque aquí primero tenemos que aclarar algo, ¿no? Porque todo el mundo habla de la ley de comunicación. Bueno, les cuento algo, la ley de comunicación siempre existió bajo otra figura, que era el Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si usted afecta la honra de alguien, usted tiene que responder por eso, ¿ya? El hecho que se le haya compilado en un cuerpo jurídico que se llama Ley de Comunicación no significa que no haya existido antes. Incluso un caso famoso de eso fue, creo que seguía un abogado Verduga por el Hotel El Galpón, que ya había un precedente de eso, de la afectación a la honra, y
con la ley de comunicación, o sea, es solo corroborar eso, ¿no? Pero, a ver, nosotros tenemos elementos, tenemos portales públicos, tenemos, a ver, aquí en Diario La Prensa tuvimos un curso que nos dio un reportero conocido como Puertas, de apellido Puertas. Nos vinieron a dar un curso y nos invitaban a que nosotros corroboremos esto en la CERCOP, que nosotros podemos manejarnos a cuentas porque ahí la información debe ser pública, debe haber libre acceso. Claro que en la realidad no es en todo eso, ¿no? Pero nosotros debemos de echar mano de todo lo que contamos. Si tenemos a alguien en fiscalía, si tenemos a alguien en la superintendencia de compañías, si tenemos en diversas áreas, tenemos fuentes en la policía, tenemos que valernos de todo y tratar de corroborar la información, porque como le digo, o sea, es fácil meternos en un juicio, porque todo lo que publicamos tenemos que probarlo. Exacto. ¿Qué papel juega el periodismo en datos de investigación y cómo lo integra a su trabajo? Bueno, a ver, el periodismo es fundamental, porque hay que contar la historia. Yo siempre cuando converso con alguien le digo esto. Viene mucha gente, últimamente me buscan muchos abogados para dar a conocer un caso. ¿Por qué? Porque como personas naturales, como personas civiles, como Jorge no soy nadie. Soy un número más, una cédula más en la calle. Lamentablemente es esto, ¿no? Se supone que vivimos en un estado de derecho y que yo tengo mis garantías y tengo mis derechos, valga la redundancia, de que yo puedo ejercer y soy como ser humano, tengo acceso a justicia, a educación, a protección, un sinnúmero de derechos, ¿no es cierto? Hay una declaración universal de los derechos humanos, pero lamentablemente en la realidad, ¿no? Y en países tercermundistas como el nuestro lo que predomina es el factor económico, el poder que se llama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando converso con alguien le digo, miren, si nosotros nos quedamos callados y nos encerramos en unas 4 paredes de lo que es un juzgado, la información no va a trascender y eso lamentablemente ha dado a malos elementos. Por suerte la mayoría son buenos elementos de la justicia, pero hemos visto en casos públicos que hay casos hasta nacionales que se tergiversa lo que es la aplicación de la ley, que la corrupción impera. Entonces, cuando nosotros damos a conocer el peso a través de un medio informativo, que es la esencia de la frase que decimos, somos la voz de los sin voz. Nosotros damos la oportunidad de que la gente se exprese, que se conozca la realidad y que se sepa lo que es. Cuando una autoridad se entera de que en un medio de comunicación ya se conoce de un hecho en particular, no sé si les presionamos, no sé si les ponemos un poquito más de responsabilidad o algo, pero ya saben que estamos tras la picada y que vamos a estar pendientes de ese caso, y eso hace que por lo menos no se haga tan deliberadamente ciertas malas acciones como se les ha venido haciendo. Por eso nosotros vemos que siempre en los juzgados hay gente que se queja, hay gente que ha tenido ya el recelo, ya no cree en la justicia, ya prefiere quedarse callados. Si me robaron y ya, o sea, no quiero ir a pasar tiempo, no quiero ir a pasar un mal rato. Entonces, lamentablemente lo que se llaman cifras negras, ¿no? Que no son los casos que no se dan a conocer a la colectividad. Entonces el periodismo juega un papel importantísimo, pero ojo, el periodismo bien ejecutado, el periodismo responsable, el periodismo que trata de contribuir a algo, que a partir de un hecho individual da a conocer una problemática social, ¿no es cierto? Porque ahora no es que yo me voy, por ejemplo, estamos aquí con la portada del caso Altares, ¿no? Si nos dedicamos solo a una persona y hay gente que se dedica solo a perjudicarle a él como persona, ¿no es cierto? Pero si nosotros damos a conocer que son casos de corrupción que están afectando a la colectividad, que están causando un perjuicio, entonces tiene otro sentido y es la verdadera esencia del periodismo. Y bueno, para culminar, este reportaje van a ver estudiantes de la carrera de comunicación. No, ¿Qué consejos les daría usted a los que se encaminen a esta área? Con toda su experiencia, con tantos años en su carrera, ¿qué consejos les daría? Bueno, verán, primero, toda actividad que se desarrolle es un apostolado. Toda inclinación formativa que queramos tener implica muchísima responsabilidad. Responsabilidad conmigo mismo, responsabilidad con los míos, responsabilidad con la sociedad.
Porque si yo soy un arquitecto y no empleo los materiales adecuados, esa casa se cae. Y no solo va a haber un perjuicio económico, sino también puede haber un perjuicio humano, porque puede salir alguien herido o muerto, ¿no es cierto? Todas las actividades que yo desarrolle tienen que ser con responsabilidad. Cuando yo hago algo, estoy poniendo sobre la mesa mi nombre, ¿sí? Y si yo amo mi nombre y yo cuido mi nombre, yo voy a tratar de que ese nombre se preserve, que ese nombre tenga un legado. Lamentablemente la mayoría no hacemos eso. Les diré honestamente, el periodismo honrado no paga, por lo menos en el tercer mundo. Le ofrecen dinero de todo lado. Es fácil coger unos dólares por algo, pero en cambio usted queda marcado. Cuando usted trate de hacer un periodismo que vaya encaminado, dirigido a alguien, ¿qué pasa? Usted se va a encasillar con alguien. Y uno de los principios del periodismo, ¿cuál es? La imparcialidad, ¿no es cierto? Entonces, si yo ya me estoy inclinando para acá, lógico que todos los que están de aquí para acá se van a molestar. Entonces, y lamentablemente también los medios mucho influyen en eso, ¿no? Para nosotros orillarnos. Pero no hay nada como la satisfacción, lo que le dije hace un momento, de ir a dormir con la conciencia tranquila, saber lo que se ha hecho. Es una profesión, una actividad, bueno, siempre dije que era un oficio, ahora estoy con ustedes, voy a decir, es una profesión. Es un apostolado de servicio. Podemos ayudar a muchísima gente. Podemos hacer algo bueno. En un mundo donde la verdad a menudo se oculta tras capas de desinformación, el periodismo de investigación se convierte en un faro de transparencia y rigor informativo. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada Cristina Márquez, una destacada profesional en el periodismo de investigación. A lo largo de su carrera, la licenciada Márquez ha investigado temas como la minería ilegal, la desnutrición crónica infantil, la lucha territorial por el agua y la interculturalidad. Ha enfrentado numerosos riesgos y desafíos en su inalcanzable búsqueda por la verdad. Mi primera pregunta es, ¿qué le motivó a dedicarse al periodismo de investigación? Muy buenas tardes, chicas. Muchas gracias por haberme considerado para compartir con ustedes algo de mi experiencia como periodista de investigación. Y bueno, realmente yo supe que quería ser periodista desde muy pequeña, cuando siempre demostré una afinidad por contar historias, una curiosidad por contar historias. Y bueno, cuando llegué a la etapa universitaria en la que tienes que elegir si optas por el periodismo, por la comunicación institucional, por la comunicación organizacional. Yo siempre sentí mucha afinidad con el tema del periodismo escrito. Eso me llevó a trabajar para Diario El Comercio por más de una década. Colaboré aquí también con la prensa, con el Riobambeño en su época y con el portal de investigación y utopía, donde se me dio la oportunidad de contar algunos temas ambientales. Entonces siempre me ha gustado este tipo de periodismo que te cuenta una historia con mayor profundidad. Entonces por eso siempre me gustó el periodismo de investigación y desarrollé alguna experiencia en eso. ¿Cuál ha sido la investigación más desafiante que ha realizado y por qué? Sí la tengo muy presente y esto ocurrió en el año 2017. Sí, fue en el 2017 en el gobierno Rafael Correa. En esa época se estaban dando muchas concesiones mineras a empresas chinas. Y aquí en Morona, Santiago, en Limoncocha, había un yacimiento de cobre enorme que fue concesionado a una empresa china. Hubo mucha oposición del lado indígena, que eran los dueños de ese territorio, o sea, digamos que los dueños ancestrales, los ocupantes ancestrales de ese territorio, y eso generó un conflicto entre comuneros y militares que incluso acabó con la vida de personas. Hubo 3 fallecidos, hubo heridos. El gobierno mandó militares para proteger a la minera china. Estaba en la fase exploratoria de ese proyecto minero y la gente indígena se estaba defendiendo. Entonces, lo que recuerdo mucho fue que en la reportería de campo, que fue un viaje de alrededor de 7-8 horas para llegar hasta la zona donde estaba el yacimiento de cobre, hubo mucho hermetismo por parte de los militares, nos quitaron las cámaras, fue complejo conseguir información. La información oficial que publicaba la gobernación sobre el enfrentamiento era escueta.
y de donde se logró obtener una fuente informativa más testimonial era justamente del lado indígena. Entonces fue una investigación que me tomó un tiempito desarrollar, que estuve expuesta a algunos riesgos, pero que también me trajo mucha gratificación. Con esta publicación yo fui invitada por la Embajada Australiana en Chile a cubrir cómo ellos estaban haciendo minería en Australia. Entonces ellos a mí me llevaron a Perth y a Melbourne en Australia a participar de un congreso minero, y también me llevaron a minas súper modernas allá para mostrar cómo Australia convivía con los nativos australianos, dueños de los terrenos donde estaban yacimientos de cobre. Entonces fue justamente gracias a esta investigación que se publicó en El Comercio en el 2017. ¿Y cómo manejó la presión de intereses políticos o empresariales que pudieron haber influido en su investigación? Sí, de hecho este no es el único tema minero que he cubierto. He hecho otros en Bolívar donde sí se nota un tema de presión muy fuerte del lado de los empresarios que en ese momento estaban aliados al gobierno. Y por ahí sí me ocurrió que me mandaron sutiles amenazas legales, ¿no? O sea, si publicas esto, vamos a tomar acciones legales en contra del medio, en contra del periodista. Entonces, lo que yo siempre he hecho es respaldarme muy bien con grabaciones, con documentos, con la contrastación de información, no solo con una fuente, sino con varias. En El Comercio siempre fueron muy exigentes en cuanto a la cantidad de fuentes que se citaban, especialmente para temas duros como este. Me ha pasado con temas de hidroeléctricas también, en Chillanes, en Bolívar, que he tenido que conseguir información del portal de compras públicas. Mucha información es pública, solo que está muy encriptada en palabras técnicas. Entonces, la presión yo la he manejado respaldándome con grabaciones y documentos antes de publicar un tema. Entonces, tuve la suerte de tener maestros muy buenos en temas de investigación periodística, que es la gente del Comercio, que siempre fueron muy estrictos antes de publicar algo para venderle el tema a mi editora. O sea, yo sí tenía que justificarle muy bien de dónde había conseguido cada dato. Entonces así he logrado publicar. Sí han llegado amenazas, no tan directamente personales, pero sí me han amenazado con temas legales, por ejemplo, pero este respaldo que he conseguido me ha servido. Incluso yo nunca imprimí una rectificación. A mí sí nunca lograron comprobarme que yo he publicado un dato inexacto, sino que siempre he publicado datos muy precisos. En sus investigaciones o reportajes, ¿ha enfrentado dilemas éticos y cómo los resolvió? Sí, o sea, siempre cuando estás en reportería de campo te encuentras con cosas duras, con realidades duras. Y creo que lo que siempre he hecho ha sido proteger, por ejemplo, lo que se me viene a la mente es temas en los que han estado involucrados niños, por ejemplo. Entonces siempre respetar el tema de la identidad de las personas, los grupos vulnerables, apegarse mucho a un periodismo ético, correcto. Me ha pasado que me han ofrecido, por ejemplo, dinero por no publicar cierto tema. Y yo creo que si hay algo que no tiene precio es tu nombre como periodista. Nunca he aceptado ningún tipo de dinero, soborno, regalo que provenga ni de ninguna empresa ni de ningún partido político, porque siempre he creído que el momento en el que yo llegue a aceptar eso, estoy perdiendo mi reputación como periodista, mi nombre. Entonces siempre sí me he mantenido muy firme en el tema de mi convicción como periodista y la ética que se me inculcó desde la universidad. ¿Cree usted que los periodistas de investigación están suficientemente protegidos en el país? No, definitivamente aquí en Ecuador hace muchísima falta el tema de cómo accedes a tus fuentes, de acceder a la misma información pública y el acompañamiento que debería tener un periodista cuando está investigando temas álgidos.
Yo todavía trabajaba en el comercio cuando fueron secuestrados los 3 compañeros que estaban haciendo una investigación en Mataje. Javier era un amigo cercano mío. Y bueno, ustedes saben lo que pasó con él. Ellos fueron secuestrados, él, su fotógrafo, su conductor, y no recibieron el acompañamiento necesario, la protección que ellos requerían de parte del gobierno para poder ejercer su trabajo, para poder mostrarle al país la realidad de lo que estaba ocurriendo en la frontera. Y así como ese caso, hay muchísimos que pudiera mencionar. Hay periodistas que estaban en esa sección, en la sección de seguridad, que tuvieron que irse del país, que están ahora como refugiados en Estados Unidos y en España, porque justamente este país no te presta las seguridades. Me ha pasado que, por ejemplo, estaba investigando un tema de un femicidio y las autoridades policiales compartieron mis datos así. Yo recibí llamadas desde la cárcel. Y cuando uno lo comenta con la policía, siempre te dicen, sabes que es tu culpa porque no cuidas tus datos o porque, no sé, ¿no? O sea, siempre el gobierno nunca ha tenido, el Estado nunca ha tenido responsabilidad en la protección de los periodistas que hacen periodismo de investigación, y de pronto es porque siempre ha sido la misma entidad pública la que ha tratado de impedir que estos temas se publiquen. Y con esto que acabo de mencionar, ¿cómo ve el futuro del periodismo de investigación en un contexto de noticias falsas y desinformación? Creo que ahora es mucho más difícil hacerlo. Cualquiera con un teléfono puede generar contenido. Y de pronto ahí se ha desvalorizado bastante el tema de formarte como periodista de investigación, de ir a la universidad para graduarte como comunicador social y empezar a hacer periodismo de investigación usando la metodología, las herramientas, las tácticas adecuadas y también la ética, ¿no? a tu producto. Entonces ahora cualquiera realmente puede hacerlo, pero creo que esto también sí te presta oportunidades. Hay muchas organizaciones en el mundo que están interesadas en patrocinar a periodistas jóvenes que quieren hacer periodismo de investigación. Entonces no quisiera verlo como algo negativo, pese a que estamos en un contexto de hiperinformación donde las redes sociales están llenas de contenido. Creo que es el momento de ser resilientes y de proponer un contenido de alta calidad, de proponer temas nuevos. Yo sí creo que los jóvenes periodistas, los chicos que se están graduando, deberían regresar la mirada al tema ambiental, que es un tema grave, el tema de la minería, la contaminación en los ríos, la deforestación, el tráfico de especies, y hay muchísimas organizaciones que están patrocinando a estos periodistas jóvenes y estudiantes a trabajar en estos productos. Entonces yo sí creo que es la hora de proponer, de ser propositivos y de empezar a investigar. Por último, ¿qué otro consejo le daría a quienes quieren iniciarse en esta rama del periodismo? Bueno, pese a lo que he comentado de los riesgos, yo sí quisiera decirles que no tengan miedo de incursionar en el periodismo de investigación. Es una rama muy, muy bonita, muy gratificante, y el mundo necesita enterarse de verdades que no están siendo contadas por los medios de este momento, y los chicos, los jóvenes, tienen en la palma de su mano la herramienta para poder difundirlo. Entonces simplemente necesitas tener una buena idea, una buena metodología y empezar a trabajar. Y estoy segura que si esta idea se la vendes a cualquier medio, a cualquier organización, van a recibir el apoyo, porque es el momento de revelar realidades que no están siendo contadas. Entonces no tengan miedo de hacerlo. Es un trabajo riguroso, pero algún día van a ver su nombre escrito en un premio de periodismo, o van a tener experiencias gratificantes como las que he tenido yo, de viajar al extranjero, de conocer otras realidades justamente gracias al periodismo de investigación. Entonces les animo a que lo hagan, a que aprendan un poco más, a que elijan buenas lecturas también. Tenía un editor que en el comercio también que me decía, las palabras son tu materia prima. Entonces, ¿qué libro estás leyendo? Y eso es en lo que tú te estás convirtiendo. O sea, nosotros vendemos comunicación, vendemos palabras.
tenemos que alimentarnos de palabras bonitas, de buenos libros, de buenas ideas para inspirarnos de alguna manera y empezar a proponer temas de investigación. No necesariamente tienen que ser negativos, como el tema de temas de seguridad, digamos, que también son necesarios. Puedes optar por otros temas culturales, de rescate. Tengo experiencias súper bonitas, por ejemplo, documentando el Hawái, que es un canto que la cultura indígena hace durante la cosecha y que está en peligro de extinción porque se están muriendo los viejitos, los sabios que tienen este conocimiento, que conocen estos cantos, los personajes, y cuando ellos mueran desaparecerá. Entonces, si tú con tu celular lo puedes documentar, puedes entrevistar, puedes investigar acerca de las mismas tradiciones culturales de tu localidad o de la localidad que te interese, estarás generando un producto que va a ser invaluable para el mundo, que te puede traer premios, que te puede traer reconocimientos, que se puede convertir en el modo de vida también de una persona. Entonces, que lo hagan, eso nada más. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra entrevista con la licenciada Cristina Márquez. Hoy en día el periodismo de investigación se ha adaptado a las nuevas tecnologías y plataformas digitales. Blogs, redes sociales y podcasts son ahora herramientas esenciales para difundir información. Vamos con el periodista de investigación y licenciado Dani Veloz, donde le haremos algunas preguntas. A lo largo de su trayectoria, ¿cuáles han sido los temas más relevantes y de impacto que ha abordado en sus investigaciones? Hay muchos. Recuerdo un caso de investigación de una chica de la Politécnica que la mamá nadie le paraba bola, digámoslo así morochamente, nadie le paraba bola, ni fiscalía, ni autoridades, nada por el estilo. Y lo único que quería la mamá es que la fiscalía le ayude a nivel de investigación y poder ubicarle a su hija. Esta chica estudiaba en la Politécnica. Entonces, con otro compañero de medio nacional, nos enfocamos en echar hermanos, hacer un reportaje como nosotros siempre hacíamos. Y de ahí comenzó una investigación. ¿Qué pasó con esta chica? A nivel sentimental incluso. ¿Por qué de un X banco que estaba aquí, que fue el último video que se le captó, cómo fue a parar su cuerpo hallado después de varios meses en Quito? Y que se conllevó a que era su ex enamorado quien lastimosamente la asesinó. Entonces ahí vimos con este compañero una investigación, claro, que se volvió una investigación a nivel de lo que es un tema de sucesos, y que conllevó esto a que exista un sinnúmero de marchas a favor de que se investigue a profundidad los demás casos de personas desaparecidas, principalmente de chicas, de mujeres, de chicas, de niñas, y también que se profundice con los temas de femicidio a nivel nacional. Entonces esos fueron marchas aquí en Riobamba, fue marchas allá en Quito, fue marchas en Guayaquil. Entonces nos dimos cuenta que nosotros, con prestarle la atención necesaria a esta mamá que estaba desesperadamente buscándole a su hija, vimos nosotros que con un reportaje chiquito que salía a nivel de Riobamba y después también a nivel nacional, conllevó a que se una la gente por medio de las investigaciones y que conllevó a que se ubique y este caso al sentenciado, el cuerpo lastimosamente el cuerpo de la chica, y se vio más la unión de estos grupos de mujeres que se unieron básicamente para ser un solo fin, presionar al Estado a que sigan con estas investigaciones. Entonces ahí vimos nosotros con otros compañeros que la unión entre lo que es fiscalía y el periodismo y estos grupos, si se une, sale algo bonito, que son los resultados, y los resultados fueron visibles. Solamente estoy hablando de un solo caso. Hay un sinnúmero de casos que con otros compañeros hemos abordado, que salido a simple vista. Una nota chiquita que conllevó algo más fuerte. Un caso particular, el caso de Gaby Díaz. Recuerdo ese día que justo estaba acompañando una cobertura con el intendente de ese entonces,
que se clausuró un burdel. Y esa misma hora y en esa misma zona se estaba haciendo el levantamiento de cadáver de esta chica. Entonces, nadie le paró bola a lo que estaba haciendo esta chica. Paró más importancia al nivel de información. Lo que pasó con este burdel y lo que se clausuró. Pero después nosotros retomamos a Exfil. ¿Y qué ocurrió? Se volvió un tema de investigación periodística, de investigación a nivel incluso de fiscalía, y se trauma lo que todos ya sabemos, que fue víctima de estas dos personas. Lastimosamente ya las dos que fueron sentenciadas ya están libres. Entonces se conformó una fundación que es Gaby Díaz. Entonces ahí vimos diferentes colectivos que se unieron. Entonces, por eso digo, hay un sinnúmero de casos que conllevó de una nota periodística chiquita, un reportaje, a un tema de investigación. Entonces, si nosotros vamos por el tema ya económico y hablando de periodismo, si es que vamos por ese lado de, bueno, el tema es de información, pero no la voy a publicar porque no me paguen lo que es. Nosotros estamos pagando propiedad y esto por los labores o como ver lo que está pasando sobre instituciones. Pero aún así nosotros tenemos que ser plata y persona. Tenemos que dar a informar, tenemos que dar a anotar lo que verdaderamente está pasando. Con algo pues, que nosotros nos peleamos porque no nos pagan de una instalación, nos estamos, digamos, convirtiendo en... Se me viene la palabra de corruptos a nivel de intervención. Entonces ahí tenemos nosotros que tomar eso en cuenta, en que si no nos pagan, pero tenemos ese materialista para publicar, porque estamos ayudando a esta persona o a este grupo de personas para que ello con ese material que se difunda, que se viralice hoy en día, pueda conllevar algo bonito. Como vuelvo y repito, En el ejercicio de su labor investigativo, ¿ha enfrentado algún tipo de presión, amenaza o intento de influir en su trabajo? Sí. Retomando el tema de esta situación de una investigación de tráfico de tierras, hubo ya, digamos, un acoso a nivel de lo que estaba haciendo esta investigación y estaban viendo que yo estaba recolectando información. Abogados, tanto de municipios, tanto de otros lados, de otras cuentas, que usaron. Yo sentía que alguien me seguía, y sí, precisamente alguien me seguía. Entonces yo le decía a mi jefa, oiga, me están siguiendo. No le pasa nada. Pues, entonces hubo un chance de un poco de acoso, un seguimiento, una presión por parte de estas personas que veían si es que publicaba o no publique, o si es que publicaba o no iba a publicar. Pero al fin y al cabo no se publicó porque la dueña de este medio dijo que no. Porque lastimosamente también salió el nombre de ella inmiscuida ahí. Entonces dije, bueno, yo con lo que tenía un contrato firmado de exclusividad, llegué todo ese trabajo y jamás se publicó. Puedo tener eso, pero ahora es medio complejo porque no hay las garantías a nivel nacional de protección para periodistas. Entonces, recordemos que en el 2023 hubo más de 200 casos de periodistas agredidos según el Consejo de Comunicación y también Fundamedios, que fueron intimidados, agredidos y asesinados. Entonces aquí tenemos que tener mucho en cuenta también el tema de investigación que vamos nosotros a hacer, cuáles van a ser nuestros fuentes y principalmente la reserva que nosotros vamos a tener cuando vamos a ejecutar o vamos a hacer cuando nos den este tipo de información. Nosotros sí tenemos que ser muy minuciosos al momento de obtener estos datos, de no delatar a la persona que confía en nosotros para poder sustentar este material que nos va a ayudar a hacer una investigación. Eso ya depende mucho de nuestra personalidad y no difundir. Ojo, que aquí incluso hay que aclarar. Ni siquiera en un juzgado cuando nos digan de dónde obtuvo esa información, se puede dar los nombres. Solo se puede mencionar de dónde se lo obtuvo, más no quién nos la dio. Pero nosotros para ya publicar algo tenemos que estar 100% o por qué no decirlo 120% seguro que es una información real y contrastada. Ojo, si nos dan un documento de fiscalía y ese mismo documento está en Consejo de la Judicatura y ese mismo documento tienen los abogados, entonces sí es un documento real. Y aquí tenemos que ver también si es que ese documento lo podemos publicar o no. ¿Por qué? Porque hay documentos que son
de situación pública, de dominio público, y hay en cambio otros casos u otros procesos que son con la reserva del caso. Entonces eso no se puede, y ahí nosotros como periodistas tenemos que ser enfáticos y ser claros en que aunque nos cueste un poco tratar o no quedarnos la reserva de caso, que ahí en cambio viene la sanción contra nosotros, y es una sanción tanto defendiendo la situación, puede ser civil o puede ser penal. Entonces aquí hay que tomar mucho en cuenta también el tema de investigación que nosotros vamos a tomar. En su opinión, ¿las nuevas tecnologías han representado una herramienta valiosa o un obstáculo para la labor del periodismo de investigación? Digamos que 50-50. 50 porque nos ayuda a nivel de inmediatez. Que digamos, si nos hace falta un documento, nos mandan a nivel digital. Pero ahí viene en cambio la otra parte que, vuelvo y repito, nosotros tenemos que ir a contrastar esa información que nos mandan digital para poder ver si es que es. Y el físico es lo que vale en una situación, un tema de investigación. Porque si es que damos un resultado y la parte inmiscuida o involucrada se ve afectada, puede influirnos un proceso. Pero si nosotros no presentamos todas las evidencias, nosotros estaríamos fallando como periodistas. Entonces, de ley, tanto digital como el físico debemos tener. Los obstáculos, el otro 50% es que la información es libre, hay libertad de opinión. Nosotros batallamos siempre con las personas que son empíricas, porque si digamos, un ejemplo, no estoy en contra, un abogado, díganle toda la información, la publica, pero no está contrastada. Entonces ahí es cuando viene el roce entre los que son empíricos y no son periodistas y los periodistas. Entonces nos dejan mal a nosotros porque dicen, esa información no está contrastada, se contradice lo que dice el periodista. Entonces sí viene a haber un obstáculo a nivel del trabajo que nosotros como periodistas estamos haciendo antes de publicar sobre un tema, porque a veces se nos adelanta y quedamos, en ciertos casos, no ha pasado aquí en Riobamba de lo que yo he visto, ha pasado en que el periodista queda mal porque está con un tema de investigación, pero la otra parte se adelanta, que no es periodista, y lo difunde ¿en dónde? A través de las redes sociales, a través de los dispositivos, de forma inmediata, sin editar, sin tratar esa información. Entonces el periodista muchas de las veces queda en segundo plano. Y un caso que ocurrió el año anterior con un compañero de Bolívar, que estaba haciendo una investigación que involucraba a un juez. Ese juez se adelantó con otros periodistas que no eran que son empíricos. Se difundió diciendo que lo que estaba diciendo este periodista estaba totalmente errado, y al fin y al cabo terminó dándose la vuelta a todo y él fue procesado. Entonces todo lo que él tenía no sirvió a nivel de este proceso por difamación. Entonces es medio complejo ese tema, medio compleja, pero siempre hay las estrategias que nosotros tenemos que utilizar a nivel incluso digital y a nivel de información para poder canalizar y evitar que nos ganen lo que se llamaba anteriormente la primicia o el exclusivo. Ahorita ya no hay exclusividad, no hay ni primicia. Ahorita lo que hay es buena información y cómo tú le enganchas a la audiencia y cómo tú vas a transmitir esa información para que esa información sea relevante. Sea a nivel de medio escrito, medio digital incluso que se pueda leer, o audiovisual. Entonces mucho también tiene que ver la forma como nosotros nos apegamos o nos acoplamos a lo que es dar ya el producto final, para que sea impacto. Porque cómo podemos nosotros resumir un sinnúmero de hojas de información en 1 minuto y medio y enganchar a la audiencia, si es que queremos hacer un producto audiovisual, ojo, y enganchar a la audiencia en los 3 primeros segundos. O sea, tiene que ser algo contundente en base a lo que nosotros estamos realizando de un tema de investigación para que la gente consuma lo que nosotros estamos difundiendo. Gracias a todos por acompañarnos en esta interesante conversación sobre el periodismo de investigación en Ecuador. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en compartirlo.